Los papeles de Pandora es la investigación periodística más grande de la historia del mundo y muestra cómo 300 políticos llevaron su dinero a paraísos fiscales para no pagar impuestos, entre ellos 2 expresidentes, la vicepresidente y el director de impuestos de Colombia. Para el que no lo sepa, un paraíso fiscal es un escondite para las personas que han hecho dinero en su país gracias al apoyo de su país y gracias a las riquezas de su país, pero que no quieren que ni siquiera un centavo se invierta en la educación de su país, en la salud de su país o en la seguridad de su país. Cuando la persona que lo hace es un funcionario público, es mucho peor. No solo porque estén estafando al Estado que ellos mismos representan y violando las leyes que ellos mismos promulgan, sino porque ellos son lo que son gracias a que el pueblo les dio la confianza y tienen todo lo que tienen gracias a que el pueblo sí pagó esos impuestos. Esto es un problema de todo el mundo, pero el caso de Colombia es especial por la clase de personas que hay en el escándalo, por la hipocresía de esas personas con este tema y por el papel de esas personas en las próximas elecciones. Hablemos primero del director de la DIAN, Lisandro Junco, que persigue a los que no pagan impuestos, pero está envuelto en un escándalo de impuestos. Los papeles de Pandora dicen que cuando Lisandro Junco estaba en Estados Unidos estudiando un posgrado precisamente dizque para combatir esto de los paraísos fiscales, él aprovechó y creó una empresa en un paraíso fiscal, en Delaware. Él dice que una profesora le recomendó hacerlo y le recomendó a quién encargárselo, pero los investigadores de los papeles de Pandora hablaron tanto con la profesora como con el recomendado y ambos lo negaron. Como si fuera poco, los papeles de Lisandro Junco y de su empresa aparecen en las facturas de una firma intermediaria con sede en Dubái, fundada en Suiza, que además de tenerlo a él entre sus clientes, tiene a un traficante de armas italiano y a un defensor de terroristas francés. Vale la pena recordar que en abril, en una entrevista en el periódico El Espectador, Lisandro Junco se dedicó a defender que la reforma de Carrasquilla atentara en contra de la clase media, y su gran argumento fue que muchos de la clase media eran los que hacían el vandalismo, y utilizó la siguiente frase, abro comillas, quiero que les duela como nos duele a nosotros los que sí pagamos impuestos, cierro comillas. Vale la pena tener presente que antes de ser director de impuestos nacionales, Lisandro Junco fue director de impuestos de Bogotá, bajo las órdenes del hoy candidato Enrique Peñalosa, quien empezó su carrera como dirigente liberal, luego se puso la camiseta del Partido Conservador y luego terminó siendo elegido a la alcaldía por firmas como candidato independiente. Hablemos ahora de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, que está encargada de hacer que los demás países respeten a Colombia, pero ella se lleva su dinero de Colombia a otros países para no pagar impuestos acá. En el 2004, Marta Lucía fundó una empresa en Panamá, que es un paraíso fiscal. En el 2005, esa empresa de Marta Lucía, el esposo de Marta Lucía y la hija de Marta Lucía fueron los primeros accionistas de una compañía que se fundó en las Islas Vírgenes Británicas, que es otro paraíso fiscal. Esa última empresa fue la herramienta que utilizó el condenado Gustavo Hernández Frieri para lavar 600 millones de dólares, por lo cual está preso en los Estados Unidos. Como si fuera poco, los papeles de Pandora muestran que esa empresa era administrada por Trident, que no es la de los chicles, sino una intermediaria que además de Marta Lucía ha tenido como clientes a un criminal de los diamantes de sangre africanos y a una familia de capos de la droga en la India. La justicia de Estados Unidos llegó a la conclusión de que Frieri empezó a lavar dinero en el año 2014, pero Marta Lucía dice que ella y su empresa y su familia dejaron de tener cualquier relación con él desde el año 2012. Sin embargo, los investigadores de los papeles de Pandora dicen que hay una certificación de la intermediaria Trident en la que consta que Marta Lucía, su familia y su empresa fueron accionistas de la empresa de Frieri por lo menos hasta el año 2015. Vale la pena recordar que en una entrevista en Noticias Caracol en el peor momento de las cuarentenas, la vicepresidente dijo que los colombianos teníamos que dejar de ser tan atenidos con lo que nos daba el gobierno y que más bien teníamos que solidarizarnos todos para sacar adelante la situación. Y vale la pena tener presente que Marta Lucía Ramírez empezó su carrera en un gobierno liberal, que luego llegó a ser la máxima dirigente del Partido Conservador y que finalmente llegó a la vicepresidencia después de competir en una consulta con Duque, a la cual ella llegó como candidata independiente, recogiendo firmas. Hablemos por último de Andrés Pastrana y César Gaviria, los dos expresidentes que después de 20 y 30 años siguen aferrados al Estado, pero que lo soltaron muy fácil a la hora de tener que financiarlo. Ojo, acá los vamos a explicar juntos, pero no porque hayan hecho negocios juntos, sino porque lo que hizo el uno parece calcado de lo que hizo el otro. Pastrana fundó una empresa en Colombia junto con su esposa y sus hijos. Gaviria fundó una empresa en Panamá junto con su hermano. La empresa de Pastrana en Colombia se hizo dueña de otra empresa en Panamá. La empresa de Gaviria en Panamá se hizo dueña de una empresa en Colombia. La empresa de Gaviria en Panamá ocultó quiénes eran sus dueños hasta el sol de hoy, cuando los papeles de Pandora lo revelan. Y la empresa de Pastrana en Panamá también ocultó quiénes eran sus dueños hasta el sol de hoy, cuando los papeles de Pandora lo revelan. Pero acá viene lo más interesante. El intermediario que asesoró a la empresa de Pastrana en Colombia para hacerse dueña de la empresa oculta en Panamá fue la firma OMC Group. El intermediario que administraba la forma
en la que la empresa oculta de Gaviria en Panamá manejaba la empresa en Colombia, también fue la firma OMC Group. Vale la pena recordar que el liberal y el conservador han sido los partidos que han hecho que la gente se mate a nombre de sus banderas. Y vale la pena tener presente dos cosas. La primera es que en una entrevista con el periódico El Tiempo, Andrés Pastrana reveló que está promoviendo como candidato presidencial a Germán Vargas Lleras, el mismo que, después de trabajar en el gobierno de Uribe y en el gobierno de Santos, aspiró a la presidencia en el 2018 como candidato independiente recogiendo firmas. Y la segunda es que César Gaviria, en una entrevista con la revista Semana, reveló que está promoviendo como candidato presidencial a Alejandro Gaviria, el mismo que después de haber trabajado en el gobierno de Uribe y en el gobierno de Santos, está aspirando a la presidencia ahora como candidato independiente recogiendo firmas. La investigación se llama Papeles de Pandora por el mito griego de Pandora, esa mujer a la que el dios le regaló una caja que cuando ella la abrió liberó un caos inmenso. Le pusieron ese nombre porque en su momento los periodistas recibieron la filtración en casi 3 terabytes de memoria con millones de tablas, imágenes, documentos de texto que no tenían ninguna relación los unos con los otros. Pero en vez de rendirse ante ese desorden, decidieron trabajar durante 2 años para organizar la información y revelar lo que verdaderamente era importante. Con las consecuencias políticas de este escándalo o de cualquier otro escándalo puede pasar algo muy parecido. Cuando nos enteramos de cómo se revuelcan unos con otros, de cómo se cambian de un bando para otro y de cómo se unen para traicionarnos a nosotros, podemos caer en la tentación de decir que todos son iguales y que no deberíamos ayudar a elegir a ninguno. Podemos hacer eso o podemos dedicarle estos 6 meses a buscar dentro y fuera de ese caos para entender cuáles de ellos son los poquitos que se parecen a la mayoría de nosotros. Cuáles son los limpios, los honestos, los que ponen a su país primero. Cuáles son esos a los que también les han ofrecido pero han tenido la valentía de decir que no. Después de todo, en el mito de Pandora, si no hubieran salido todos los males del mundo de la caja, nunca se hubiera podido ver que en un rincón, en el fondo del cofre, estaba escondida la esperanza.